Bien, perfecto. Bueno, listo, estamos listos para comenzar. No sé si Guille, vos querés presentarte. Te hemos pasado un poco un notion que teníamos del programa para que veas un poco los proyectos, pero bueno, sí, si querés arrancar presentándote vos y después si alguno de los chicos tiene alguna pregunta puede hacer referencia sobre qué proyecto estamos hablando y avanzar con la pregunta. Claro, sí, 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 sin drama. Bueno, primero, antes que nada, un gusto estar acá, conocerles, por supuesto, a todos. Les agradezco muchísimo por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Guillermo Arce, tengo 30 años. Me recibí de ingeniería informática en el 2017 y bueno, ya en aquel momento con mis compañeros de facultad, que hoy son mis co-founders, teníamos la idea de tener algo propio, realmente. Entonces nace ahí y bueno, fue pasando el tiempo, vimos que existía una oportunidad, no tanto un problema, pero sí una oportunidad de mejora en el tema de la reserva de cancha, porque o sea, es medio raro que haya un informático que sea deportista, bueno, por el estándar general de los informáticos. eh, Surgió la necesidad o la idea quizás de trabajar, de hacer una aplicación de reserva de canchas, ¿verdad? Ahí la primera pregunta que sale lógicamente es otro más, ¿verdad? ¿Por qué este es distinto? Porque seguramente se les ocurrió a todos, le conocen a alguien que se le ocurrió. La pregunta es válida. Este, y bueno, no sé si les puedo decir cómo hacer las cosas, pero con seguridad les puedo decir cómo no hacer las cosas. Tenemos ya 5 años en esto, nos hemos equivocado un montón. Es una historia realmente de mucho aprendizaje. Tuvimos idas, vueltas, levantamos inversión de acá, de afuera, tocó expandirnos, tocó fallar en el proceso. Bueno, ahí con Lau realmente le conocí el año pasado, me tocó trabajar muy de cerca los KPIs, entonces hay mucho que hacer, mucho que aprender. Este, y bueno, no sé, como para romper quizás un poco el hielo, a mí me gusta preguntar cómo les gusta tomar el café, ¿verdad? En particular, a mí me gusta tomar negro y sin azúcar. Entonces, no sé si por ahí quieren romper el hielo con la dinámica o quieren saltar directamente a las preguntas como ustedes quieran. Estoy muy contento de estar acá. Sí, yo, Guille, sabés que quería, yo quería un poco, primero saludo a todos y quería un poco hacer la intro de Guille, porque si bien nosotros mandamos todo el detalle de lo que es Reba, me gustaría, Guille, hacerte algunas preguntas con respecto a eso. Como dice, nosotros nos conocimos el año pasado trabajando con unos temas puntuales en un proceso de escala de Reba, pero contarles un poco a todos qué es lo que, digamos, qué es Reba, ¿no? Claro, bueno, sí. A ver, y esto ya tiene que ver un poco con lo de lo que se trata la charla. Nace como una aplicación de reserva de canchas propiamente dichas en el 2018, específicamente enfocada en el fútbol. En ese momento en Paraguay, y bueno, creo que en el resto de la TAM, en algunas partes sigue siendo así, el 85% eran canchas de fútbol y el resto de pádel o de tenis. Entonces, no tuvimos mejor idea que ponerle un nombre en guaraní, ¿verdad? Guaraní, por si no saben, es la segunda lengua oficial en Paraguay. Y le pusimos pelota Yara, que hace referencia a la persona que no quiere pasar la pelota cuando juega al fútbol. Entonces, bueno, ese nombre era como muy nuestro, muy propio, tenía un significado muy particular. El logo incluso era una canchita de fútbol con la pelotita de fútbol en el medio. Y nos tomó, bueno, el logo tomó mucho tiempo y todo lo demás, toda la identidad de marca y todo. Y bueno, siempre dicen que la idea al momento de desarrollar es el momento más fácil, el momento de vender es más difícil. Yo no creía eso. Hasta que, bueno, salimos con la identidad de marca, con la plataforma y todo terminado, vamos a un complejo, recuerdo, un complejo que era nuevo, que los dueños eran jóvenes, con lo cual les hacía de alguna forma ideales para adoptar la tecnología. Vamos, nos juntamos con ellos y le decimos, mira, te traigo esta solución, y cuando eso era solo para fútbol, entonces me dice, bueno, fantástico para el fútbol. Ahora, yo tengo 3 canchas de pádel y una de pádel. ¿Qué hacemos con eso? Y nos quedamos así como que, uff, bueno, para, déjame que voy un ratito y vuelvo. Y ahí ya empezaba a responder a lo que el mercado te está pidiendo, ¿sí? Porque, o sea,
está todo muy bien lo que vos pensás y lo que para uno es, pero no siempre el mercado reacciona de esa forma. Entonces, tocó ir, volver, desarrollar, regresar. Tenemos esto, bueno, súper bien ahí, se fue desarrollando, se fue vendiendo. Y habrá sido el año 2018, sí, noviembre, diciembre del año 2018, cuando nos preguntan, previo a una ronda de inversión, ¿ustedes quieren expandirse? Sí. Bueno, con ese nombre no van a poder. Y pareció mentira, realmente 6 meses después llega una oportunidad de inversión del extranjero y me dice que sí, que quería llevar, nuestra primera expansión fue a Bolivia, que sí, que quería llevar, y me dice, bueno, dale, está todo bien, pero decime una cosa, ¿por qué pelota Jara? ¿Jara es tu apellido? ¿Cómo es? Y ahí fue así, no, sí, este nombre va a haber que... Y fue como un bajón, porque uno finalmente se apega, ¿verdad? Dicen, hablan mucho del desapego, pero finalmente uno se apega. Y ahí tuvimos que hacer realmente un estudio bueno, de un naming, ahí tiene toda una ciencia, pero básicamente es empezar por ahí, ¿verdad? O sea, en cuanto a lo que es go-to-market y a la estrategia de branding, probablemente la idea que tengamos nosotros, algo que seamos creativos por naturaleza, que yo particularmente no soy, yo le pongo un nombre, si tuviera que emprender de vuelta, le pongo un nombre a algo, a una lista y le digo a la persona que va a hacer el naming, mira, estos nombres no pueden ser porque se me ocurrieron a mí, yo soy un desastre. Y yendo un poco a qué es lo que hacemos, hoy lo que tenemos es una plataforma digital de gestión para predios deportivos que les da una mezcla entre un CRM y un ERP que tiene un poco de business intelligence. En líneas muy generales es como una agenda digital, pero que les da bastante información sobre cuál cancha se usa más, cuál cancha se usa menos, la lista de clientes, cómo reservan, qué hacen en el complejo. Después de eso pivotamos a lo que es la gestión de competencias digitales, sea un torneo formato Champions, formato Copa Davis, formato World Padel Tour, o sea, el formato que sea, principalmente porque, bueno, ahí los predios tienen la necesidad de llenar las horas de los sábados y los domingos, entonces, bueno, ahí les damos una mano con eso. Bueno, y recién salido del horno, lado así nuevito, se cerró el viernes una alianza con Kia, Kia, la marca de vehículos. Estamos sacando ahora un ranking, ¿verdad? Un ranking hecho y derecho, un conjunto de jugadores con un torneo que tiene algún tipo de, de, de consecución entre sí. Entonces, lo que hicimos fue sacar este ranking, ¿verdad? Que es un ranking Kia, en este caso un circuito que es Kia de torneos y fechas que se hacen en ciertos y determinados complejos, y esto lo estamos monetizando también de ese lado. Entonces, bueno, hay ahí un montón ya no somos simplemente una plataforma de reservas o una app de reserva de canchas, como se suele decir, sino que se vuelve un poco más extenso, entonces me cuesta un poco más explicar qué es lo que somos, pero yo diría, básicamente es el ecosistema del deportista, para el deportista amateur. Qué bien, me encanta, no sabía, buenísimo, Guille, qué espectacular. ¿Sabes qué? Justo cuando te escuchaba decía que justo estás hablando de un tema que iba directo a la pregunta. Es cómo uno establece o cuáles son los pasos que crees que uno tiene que tener para establecer una propuesta de valor lo más clara y digamos, que exista ese fit en el mercado, ¿no? Porque por lo que estás diciendo y un poco de la historia, arrancaron con una idea, fueron y vinieron, ahora de nuevo fueron y vinieron, y ¿cómo te imaginas que pueden ser los pasos? O como decís vos, ¿cómo no son los pasos, claramente, ¿no? A veces. Bueno, a ver, en nuestro caso particular, como nosotros nos recibimos de informáticos, ¿verdad? Entonces, el desarrollo nos iba a salir eh, barato, sino gratis, ¿verdad? Entonces, eso te da un poco más de cintura a la hora de desarrollar, lo cual es bueno y es malo, ¿verdad? Porque al nosotros ser los propios desarrolladores de la plataforma, tenemos lo que se llama, bueno, le dicen de dos formas, o el orgasmo tecnológico o el efecto Iron Man, ¿verdad? Que
una analogía con Tony Stark, que siempre le está poniendo nuevos gadgets a su traje, ¿verdad? Que por ahí son gadgets que no son necesarios. Un ejemplo muy claro, nosotros terminamos la primera versión de la app y al terminar la reserva te sacaba una imagen y nosotros le pusimos un botón que era para compartir y tomó creo que 3 o 4 semanas que el botón se pueda, o sea, que el botón te dé la posibilidad de compartir a Facebook, a Twitter, a Instagram, a, no sé, a TikTok no había, pero a LinkedIn, a todas las redes sociales había y por haber. Tomó un mes que ese botón funcione, se lanza a producción el botón y grande fue nuestra sorpresa al ver que la gente terminaba la reserva y ¿qué hacía? Sacaba un script. Y fue así, yo no puedo creer. Nos tomó 4 meses, perdón, 4 semanas hacer esto para que la gente lo use como quiera. Bueno, eso pasa. Entonces, definir la propuesta de valor es muchísimo de entender qué es lo que estamos tratando de solucionar o de mejorar, porque en mi caso particular, a mí me tomó mucho tiempo entender que lo que yo hago, yo no estoy resolviendo un problema porque canchas existían antes de Rega y van a seguir existiendo después. De hecho, es un negocio, por eso me puedo meter en el medio. Entonces, lo que yo estoy haciendo no es resolver un problema, estoy agarrando una oportunidad de mejora, que no es lo mismo, porque entonces yo no soy necesario ni fundamental para el funcionamiento de los complejos, que eso después ya tiene que ver con la adquisición del cliente, ¿verdad? Pero es fundamental entender eso. Y bueno, supongamos que nosotros definimos una vertical del mercado, una necesidad o un problema que queremos resolver. La única persona que te va a poder decir si lo que estás pensando funciona o no es el cliente. O sea, yo puedo hacer bueno, ahí está el libro del Lean Startup, ¿verdad? De Eric Rice, que lógicamente es como un must para cualquier emprendedor digital. Pero yo puedo hacer con una herramienta no code o con un Canva o lo que sea, puedo hacer una serie de pantallas y darle al usuario a ver que experimente, que vea, porque finalmente el que va a determinar el grado de aceptación de tu producto es tu cliente. En mi caso particular, yo tengo usuarios y tengo usuarios finales deportistas y por el otro lado canchas, ¿verdad? Entonces, quizás es un poco más complicado, pero de vuelta es cuestión de entender, primero es el huevo, primero es la gallina, es decir, ¿la plataforma de gestión tiene valor en sí misma para un dueño de cancha, sí o no? Porque la app sin canchas adentro para un usuario en definitiva no tiene valor en sí misma. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por la oferta o por la demanda? Y dentro de, bueno, en mi caso particular empiezo primero por la oferta, ok. Y a la oferta yo le tengo que dar algo en sí mismo, porque la primera pregunta es, ok, me traes una plataforma de reserva de cancha y me van a llegar reservas, ¿cuántos usuarios tenés? Y no, pará, yo no te estoy ofreciendo eso, te estoy ofreciendo la digitalización de tu producto que llegado el momento va a traerte personas nuevas al complejo y va a depender de vos fidelizarlas o no, ¿verdad? Entonces, como decía, si yo tuviera que emprender hoy de vuelta, porque básicamente esto fue, no les quiero decir a ciegas, pero casi que a ciegas, y existió un poco el factor suerte, eh, también mucho esfuerzo, mucho ensayo y error, pero si tuviera que emprender de vuelta me iría quizás por algo, salvo que sea lo que te apasiona y uno dice, bueno, quiero emprender, pero no sé en qué, bueno, agarrar más de la pirámide esta de la pirámide que te dice cuáles son las necesidades más básicas de una persona y fíjate, entre más arriba estés, más necesarios son, creo, más necesarios son, entre más arriba estás, creo, ¿sí? Así era. Entonces, invento, no sé, quiero emprender, no sé en qué, bueno, a ver, ¿qué hace todo el mundo? Duerme, colchones, todo el mundo come, todo el mundo toma agua. Entonces, es por ahí, ¿verdad? Yo en particular estoy en el escalón casi que 3, en el escalón 3, o sea, en la tercera parte de la pirámide, entonces no soy un must, soy un nice to have, pero no soy un must. Entonces, es mucho de entender y hacer autocrítica y entender eso, porque si no la frustración es grande. Bien, y en función a eso, es muy interesante porque en muchos casos se observa que emprendedores están intentando resolver un problema que para ellos es un problema y que en realidad no es un problema en el mercado, por lo menos no existe como problema. Entonces, es la típica de, bueno, yo porque siempre pongo el mismo ejemplo, yo cuando fui mamá, bueno, yo necesitaba una app que venga y me solucione un montón de cuestiones y
y por ahí me daba vuelta y no había nadie con la misma necesidad. O sea, y eso pasa un montón. Entonces es muy interesante el poder decir, bueno, si yo tengo una propuesta de valor, es decir, identifiqué que existe un problema en el mercado con un público lo suficientemente grande, que una vez que yo voy al mercado con una solución, esa solución tiene que realmente encontrar el fit, ¿no? Que es el famoso product market fit. En línea con eso y un poco de la experiencia, dos temas que me parece que está bueno, que tiene que ver con una vez que terminas la propuesta de valor y tenés un cliente y lo tenés identificado, ¿cómo es el tema del marketing de contenido y toda la estrategia, si vos querés, de marketing? Y otro tema que nosotros lo hemos trabajado y justo hemos trabajado de cerca eso, el tema del pricing, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Y cuál es su experiencia y qué nos sugerís? Claro. Bueno, arranco por el pricing. Sí. Nosotros, en aquel momento, cuando empezábamos, como decía, entendíamos que, o sea, en el 2018 era muy loco pensar que las canchas se iban a reservar de forma digital, ¿verdad? Al mismo tiempo, para mí era loco pensar que yo podía comprar, no sé, cosas de Amazon o de Alibaba que crucen todo el mundo y lleguen hasta Paraguay, que podía pedir comida online y no pueda reservar una cancha online. O sea, eso fue lo que dijo, bueno, yo quiero hacer esto. Uh-huh. Entonces, toca entender al momento porque la innovación, bueno, ahí ya es teoría, ¿verdad? Pues puede ser disruptiva, puede mejorar, puede cambiar los hábitos. En nuestro caso en particular, la innovación cambiaba completamente el hábito de la persona de llamar y hablar con una persona a interactuar digitalmente con una plataforma, porque no hay nadie del otro lado que esté ahí, ¿verdad? Entonces, la barrera, depende muchísimo de la barrera de entrada del pricing. En nuestro caso, nos tocó entender que, bueno, dentro del complejo deportivo, cómo es la estructura jerárquica organizacional dentro del complejo deportivo. Típicamente hay un dueño, que es el que puso la plata y construyó el complejo, uno o varios, ¿verdad? Puede ser que uno sea el dueño del predio, del terreno, otro puso la plata y así. Entonces, bueno, esa persona o sea, evidentemente tiene un nivel, un poder adquisitivo y puede entender lo que estamos haciendo, pero después está la persona que, en nuestro caso particular, nosotros, el administrador del complejo, que es una persona que puede o no ser de ese mismo nivel, ¿verdad? Sin ofenderle a nadie. Nosotros entramos, nuestra propuesta de valor la redactamos diciendo, mira, en esta app, yo acá vos le vas a poder controlar a la persona que está encargada en el complejo todo el día, ¿verdad? Y entrar con esa propuesta de valor, porque ninguno había tenido nunca un complejo, ¿qué fue lo que hizo? Generó un roce tan grande con los complejos. ¿Por qué? Porque yo monto el predio y yo le pongo a una persona ahí que evidentemente es de confianza o cuando menos según mi criterio está capacitada, con lo cual yo no necesito controlarle en términos de andar con una lupa diciendo, che, ojo con la caja, me estás robando, no me estás robando, estás viniendo a laburar, no estás viniendo a laburar, porque realmente ese fue nuestro approach, ¿verdad? Robar dio un sentido figurado igual, tampoco en toda la expresión, ¿verdad? Pero fue nuestro approach el control excesivo a la persona que estaba encargada. Y no es bueno, porque al final la persona que está rozando todo el día con los clientes es esa persona que está en la cancha, con lo cual él tiene que ser nuestro aliado más grande. Al cambiar, al identificar nosotros ese problema y darle la vuelta al approach, dijimos, bueno, a ver, este tipo tiene que ser nuestro aliado más importante, a este al que le tenemos que mimar y entender todos los problemas que puede llegar a tener para solucionarle los problemas. Entonces, volviendo al tema de la barrera de entrada, ahí tocaba entender, ¿verdad? Bueno, ¿todos los predios tienen computadora? No, todos los predios tienen un celular, sí, bueno, entonces hay que hacer una app y tiene que ser un costo o un precio bajo, que la gente pueda en algún momento adquirir, incluso para probar. Teníamos un freemium cuando eso de 3 meses, tocaba retenerle ahí durante esos 3 meses, le cobrábamos $20 al mes, independientemente del tamaño del predio. Evidentemente esto duró un año, pasó un año y no podíamos pagar las cuentas. Y entonces exploramos la opción de las comisiones, ¿verdad? Las comisiones del 10% por cada reserva que nos traía, que nosotros le llevamos al predio.
¿Por qué comisiones? Porque, bueno, porque Uber cobra comisiones, porque Pedido Ya cobra comisiones, porque todos cobran comisiones. La cosa es que en el vacío la analogía tiene sentido, pero entre más lo pensás, menos sentido tiene. ¿Por qué? Porque yo no puedo contactar con un Uber si no existe Uber, ¿verdad? O sea, yo no puedo contactar con, supongamos, Lau, o Lau conmigo, si yo soy el Uber, si no es a través de Uber. Lo mismo pasa con Pedidos Ya, es decir, entre más pedidos salgan, más plata gana el local, no es un recurso limitado, finito. La hora de cancha es un recurso limitado y es finito. Y si yo lo vendo, la cancha no lo vende. Y si yo le vendo con comisión, a la cancha le sale más caro que le venda yo a que vendan ellos. Entonces, era una cuestión de entender que nos tomó realmente unos cuantos años, porque nosotros cambiamos a comisiones 6 meses antes de la pandemia. Después en Paraguay explota el pádel y 75% de los complejos privados hoy son de pádel y el resto de fútbol, tenis y demás. Si bien nos hizo bien el cambio, porque aumentó la facturación, pasamos el punto de equilibrio, hoy estamos en verde, tenemos operación en Bolivia, en Colombia, en Paraguay, tenemos equipo ahí, y tuvo, digamos, el beneficio lógico de que los números empezaban a ser así, el famoso hockey stick graph para arriba. Trajo también consigo problemas no evidentes, porque la comisión, bueno, hizo que pasemos de cobrarle $20 a 100, 200, en algunos casos $300, pero trajo un problema no evidente, que es que el dueño del predio decía, espera un poquito, yo estaba pagando $20 acá y ahora estoy pagando 300 y por comisiones, es decir, y empezaban a hacer un esfuerzo deliberado, decirle al usuario final, che, escúchame, reservame vos por WhatsApp, ahora que ya conoces el predio, reservame vos por WhatsApp, que yo ahí te corto 10%, bola, le estaban cobrando el precio original y arriba le estaban cobrando el precio de la comisión. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Primero que el predio empezaba a pagar lo que quería, por un lado. Por otro, no empezaban, y el problema más grave, a licuar usuarios. Nuestra cantidad de usuarios activos por mes, que a nosotros nos costaba plata, porque estamos pagando un montón de plata por el growth, que tiene que ver con el marketing de contenido, que a eso vamos después, eh, no podíamos retener los usuarios. Entonces los usuarios activos por mes empezaban a bajar, y eso sí era un problema para nosotros. Entonces, bueno, ahí tuvo que ver mucho hablar con el trabajo que hicimos con Lau de entender ese problema de fondo y ver qué es lo que estaba pasando. Y hoy finalmente terminamos el Q1 de este año cambiando nuevamente el modelo de negocio a algo que es como $25 por cancha, que es un SaaS, ¿verdad? Que depende un poco del modelo de cada uno y qué es lo que cada uno espera y pretende, pero en particular los marketplaces están como un poco ya saliendo de la oleada fuerte, porque tienen el problema de que tenés oferta y demanda. La oferta tiene que ser como algo parecido a un SaaS o una propuesta de valor, y para la demanda tiene que ser una propuesta de valor distinta. Eh, entonces lo que hicimos fue migrar a un SaaS en donde yo le digo al complejo, che, mira, acá tenés este sistema que hace todo esto por vos y esto cuesta $25 por cancha por mes. Si vos querés pagar esto y usarlo, fantástico. Después hay estrategias de pricing. Por ejemplo, ahora estamos abriendo Venezuela y con ellos estamos dando un mes de gracia y un sistema de referidos de que con cada contacto o cliente que ellos nos traigan, nosotros les bonificamos otro mes. Eso estamos haciendo en Venezuela, en Colombia estamos haciendo algo parecido. Bueno, en Bolivia y en Paraguay ya no, pues están desarrollados los mercados. En Perú estamos haciendo también algo semejante. Entonces, finalmente, bueno, de hecho que en conversaciones con diferentes fondos de inversión, es más seguro ir por un SaaS, donde todo es proyectable y todo es medible y se puede hablar de un MRR, en contrapartida a un marketplace en donde las comisiones no son un MRR, es variable, y en mi caso particular, mi ingreso estaba atado al clima, porque si llueve no se juega, al frío, porque si hace frío no se juega, a que Paraguay o a que juegue Cerro, Olimpia o Libertad o la selección, o a cualquier tipo de evento, un concierto o lo que sea, porque en esos eventos masivos no se juega. Entonces, está atado a esas cosas no evidentes que uno quizás al principio no lo ve, pero que con el tiempo sí lo va viendo. Y del otro lado, bueno, eso es en cuanto al pricing, ¿verdad? Entonces, con el pricing, en resumen, es muchísimo ensayo y error. Uno puede tratar de prever, pero es muchísimo ensayo y error, y de ser reactivo rápido a las cosas. Si algo no anda, no anda y se cambia y listo.
Y por el otro lado, el marketing de contenido, bueno, ese es un desafío. Twitter en particular es bastante más complicado que el resto por una red social en la que hay que estar en el momento así, al toque, porque si yo hablo de algo que se habló hace 10 minutos, ya soy un, perdón, pero pelotudo, ya se habló de eso, ya a otra cosa. Es importante identificar para qué sirve cada red social, ¿sí? En LinkedIn, por ejemplo, es mucho cuidado de la marca personal, dependiendo del rubro. En mi caso particular, los complejos no usan LinkedIn, entonces no tiene sentido que yo haga un posteo para canchas o un pautaje ahí. Diferente es el caso si le hablan a una empresa, bueno, no es que la cancha no sea una empresa, sino a otro tipo de empresa. Pero yo en particular uso mi LinkedIn para mi marca personal y para comunicar los milestones que Reba va logrando, porque tengo un montón de inversionistas, ángeles, aceleradoras, incubadoras, etcétera, otros emprendedores dentro de LinkedIn. Y después toca entender, bueno, mi usuario, el mío, el deportista, ¿qué red social usa? Instagram, ok. Entonces en Instagram toca desarrollar la comunidad Reba. ¿Y qué es lo que quiere ver un usuario? Y nosotros probamos de todo, desde una cancha con la frase motivacional de Jordan hasta los beneficios de la app, que entre paréntesis un bodrio, nadie quiere ver qué es lo que hago, sino el valor agregado de lo que hago. Probamos challenges, probamos chistes, anécdotas, probamos de todo. Y lo que más valor tiene en redes sociales es la gente quiere ver gente. Al final todo es aspiracional, entonces yo sé que con Reba, mi vida, mi salud y no sé qué, y todos los beneficios que conlleva el deporte, pues yo ya sé eso. A mí me gusta ver otra persona compitiendo, mi rival, mi foto ahí en el torneo, porque al final, en nuestro caso, lo que el deportista, pues de todos los deportistas, el 1% llega a ser profesional, quizás menos. Entonces, todos anhelamos sentirnos profesionales, y eso es lo que da gusto ver. Entonces, mucho entender el pensamiento de la persona a la que le estamos hablando. Y para las canchas el Facebook. Y el Facebook es, digamos, otra red social con otro lenguaje, con otro idioma. Nosotros tenemos pauta activa de captación de canchas, por ejemplo, en donde le hablamos a los dueños de canchas y todo lo demás, pero dado nuestro público, la gente no, por ejemplo, el self sign-in no funciona. Entonces, como mucho, llenan un formulario de interés y no pasa de ahí. Entonces, por mucho que nosotros le pongamos una web automática donde cargan los datos y crean su perfil automáticamente y todo lo demás, la gente espera una interacción humano-humano para poder sentirse a gusto. Entonces, el marketing va como, hola, tenés una cancha, por ahí tenemos algo que puede ayudarnos a solucionar. Tenemos algo que puede ayudarte a solucionar. Déjanos tu número y te contactamos, porque el contacto de ellos no va a salir, ¿verdad? Y otra cosa que entendimos, nosotros dentro de estas pautas tenemos por ahí contactos de Colombia, de Perú, de Venezuela, de todos lados, de Argentina incluso, y lo que identificamos de la TAM, que es muy fuerte y muy marcado, es que el latinoamericano necesita escuchar su propio acento para sentirse seguro, ¿verdad? Eso en Paraguay pasa muchísimo. Si yo recibo una llamada de una persona de otro país, sea el país que fuere, lo primero que pienso, me está estafando, me quiere quitar plata, lo primero que pienso. Entonces, ayuda un montón que en Colombia te venda un colombiano, que en Venezuela te venda un venezolano y así siguiendo, que en Argentina te venda una argentina y así siguiendo. Entonces, y de vuelta, atado al marketing de contenido, en Paraguay se dice reserva una cancha. Es muy imperativo el lenguaje. Ese mismo ad, si yo lo pauto en Colombia, van a decir, está mal escrito, reserva una cancha. Y si lo digo, si lo pauto en Perú, no van a entender porque ahí le dicen, ay, no me acuerdo, pero tiene su nombre en particular específico. Entonces, primero el marketing de contenido, entender cuál es la jerga de ese país, porque si yo no le hablo en su idioma, ya es como extranjero y ya no me gusta y no quiero hablar. Segundo, entender qué red social hace sentido para lo que yo quiero comunicar y dentro de la red social, qué sombrero me pongo.
Porque en Instagram yo en particular soy deportista y en LinkedIn soy el CEO de Reba. Entonces son perfiles distintos, con cosas distintas, y es importante porque cuando un fondo te analiza para invertir, si yo estoy vendiendo vida sana y el deportista y todo lo demás, no puedo estar subiendo todos los días una foto tomando birra o vino o lo que sea. Y de la misma forma, si soy el CEO de Reba en LinkedIn, no puedo, o sea, tengo que ser consecuente con las cosas que hago. Claro, 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 totalmente. Sí, muy bueno. Me encantó eso que dijiste de, bueno, lo del pricing, nosotros lo vimos muy de cerca, por eso me parecía que estaba bueno y te agradezco muchísimo que hayas contado la experiencia para que sepan, digamos, los emprendedores que no todo es directamente lineal, no es que yo salgo con un modelo de negocios, voy al mercado, tengo un pricing y digo, bueno, no, eso no lo respeta el mercado y me enceguezco diciendo esto tiene que ser y sigo, meto marketing, meto publicidad y no, bueno, hay que entender que del otro lado hay un usuario que nos está hablando, ¿no? Muy bueno, te agradezco. Y lo del marketing de contenido me pareció muy bueno, eso de los países también. Esto del lenguaje, uno pretende con la idiosincrasia argentina ir a, por ejemplo, a Paraguay y pretender que hablemos el mismo lenguaje y que tengamos las mismas costumbres y claramente no, aunque seamos muy parecidos, digamos. Y eso para mí es fundamental, grave error que cometen muchísimos emprendedores también, así que me parece estupendo. Guille, un poco para darle espacio a los emprendedores. Yo tengo 1000 preguntas, pero me parece que está buenísimo que te pregunten acá a todos los emprendedores que están del otro lado, que sientan total libertad de hacerte preguntas. Si no, yo tengo algunas que ellos me han adelantado, pero me encantaría que las hagan personalmente, si pueden, con los micrófonos. Claro. ¿Quién tiene unas preguntas, chicos, de los que está? Guille, hola. Sí, sí. Sí, Guille, ¿cómo fueron esas primeras conversaciones de levantamiento de capital? ¿Quién fue tu apalancamiento? ¿Tuviste que buscar un lead investor? Eh, si puedes contar un poco más tu experiencia en torno a eso. Sí, claro. Bueno, la primera vez que levantamos capital, bueno, de hecho que, disclaimer, Paraguay está bastante más, un poco más verde, un poco más incipiente el ecosistema de levantamiento de capital y de las startups y todo, entonces fue un poco más relativamente sencillo. Nosotros sí, en noviembre del 2018 nos metimos a una incubadora que en ese momento nos habla de una ronda de inversión. Lógica, bueno, en el 2018 nosotros nos habíamos lanzado al mercado como una suerte de software factory con un producto propio que era Pelota Yara cuando eso. Y bueno, pasó ese año y dijimos, che, esto tiene potencial. Entonces ahí fue que empezamos a explorar un poco la posibilidad de cerrar las puertas de la Software Factory y enfocarnos directamente en esto. Y bueno, ahí nos invitan a la ronda de inversión y ahí fue, ok, ¿cómo se hace? Bueno, nos dijeron, ¿quieren participar? Sí. Bueno, dale, ya están en la lista. Y bueno, ahí fue, ¿cómo se hace esto? Porque la realidad, la verdad verdadera es que no tenía idea. Entonces me dicen, bueno, tenés 5 minutos, tenés que contar tu historia, tenés que armar tu pitch deck y bueno, van a haber inversionistas en la sala. Entonces, Google, pitch deck, Airbnb, Uber, Facebook. Buscamos, vimos, sacamos un formato general y literalmente lo que yo hice fue saqué el Airbnb, el original. Slidebean creo que hizo un rework del original, no me acuerdo si es Slidebean o cuál, pero hicieron un rework del original. Y yo lo que hice fue puse el original y al lado abrí PowerPoint y me fui haciendo, o sea, calcando, digamos, lo de Airbnb con mis propios números. Nos presentamos la ronda y ahí, bueno, hablé con un fondo de inversión que es paraguayo y
conversaciones vinieron, nosotros realmente nos evaluamos a nosotros mismos en $500,000 en aquel momento, en base a ciertos indicadores que teníamos. No teníamos, o sea, nuestra facturación no pasaba de los $1,000. Habremos tenido, no sé, 8,000 usuarios registrados, mucho menos activos, menos de 100 clientes, predios, digo, que pagaban. O sea, era todo muy, muy verde. Y sacamos unos cuantos números y dijimos, bueno, el producto más o menos se evalúa así, vamos por 10%, o sea, 50,000 por el 10%. Y terminamos levantando 25,000 por el 5%, también en parte porque el fondo era sofisticado y entendía, más allá de que el ecosistema estaba incipiente, y después volvimos a levantar 50,000 por el 10% de un inversionista ángel boliviano. En aquel momento, como te digo, fue bastante más simple. No les quiero vender la idea de algo que no es. Hace poco, el año pasado, yo tuve la oportunidad de pitchear en el LATAM Summit en Miami, que fueron 350 inversionistas. Y ahí sí, yo me fui en base a esta experiencia un poco con la ilusión de ir y volver con un cheque firmado de $500,000 en el avión, llegar, depositar en el banco y mi vida estaba solucionada. Y este tipo de eventos no es así, ¿verdad? Uno va, los inversionistas están todos por ahí, tenés que ir como Silicon Valley, así con la remera de tu startup, literal, con un saco. Eso es porque Silicon Valley es así. Y hay un código no hablado donde el inversionista es el que tiene que ir más facha y nosotros no podemos ir tan facha porque si vamos más facha como que estamos yendo disfrazados de inversionistas. Pero todo esto es no hablado, ¿verdad? Es true story, les prometo, pero es no hablado. Y nada, cuesta llegar al evento y entender que el día que uno pues yo picheaba el tercer día, eh, para el tercer día, ese no es el día en que le te tienen que conocer. Para el tercer día, todos ya te tienen que conocer. Vos fuiste al evento y tuviste que haber hecho la tarea durante los 2 primeros días de hola. Están hablando dos personas, literal. Están hablando y vos te vas y te parás así. Y te van a mirar y te van a decir, hola, hola, ¿qué tal? Guillermo Arce de Reba. Vos sos, y, o sea, en realidad tenés que estudiar, ver de qué fondo es, sacar la cara, el nombre, el fondo, en qué invierte, en qué no invierte, te vas, le buscas, le hablas, le saludas, le das la tarjeta, te paseás por este tipo de eventos, y para el día que picheas, todos ya saben quién sos vos y vos ya le puedes mirar a la cara y empezar a manejar, ¿verdad? Importantísimo para levantar capital. Si quieren levantar capital, supongamos en septiembre, no abran la ronda en septiembre. O sea, sí, digamos en términos de cuándo se abre oficialmente, pero mentalmente la ronda la tienen que abrir ayer, o sea, en mayo o en junio, y tienen que empezar a contactar a los inversionistas, pero no a decir, hola, fondo X, quiero plata. No, porque nadie acá le va a dar plata a nadie que no le conoce. Te vas, te presentás, pedís feedback, le contás lo que estás haciendo, le contás que viene una ronda, quizás en tal momento, que los objetivos para ese momento van a ser tales o cuales. Entonces, vas construyendo una relación para que al momento de abrir la ronda, la persona sepa quién sos, conozca tus números, conozca tus KPIs y te pueda poner plata en ese momento. La ronda no es lo que vemos, que son pocos los casos de éxito que levantan 2, 3 y 4 millones de dólares. Eso no fue un laburo de 1 o 2 semanas, fue un laburo de 6, 7, 8 meses, que es lo que típicamente toma cerrar una ronda. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos, que quieran? Hola, soy Fabio, estoy en viaje desde Rosario, perdón que no puedo prender la cámara, está todo oscuro, me estacioné en una estación de servicio. Quería preguntarle a Guille, primero gracias por la charla, a todos Anchor Impulsa y a Guille por su presencia. Y quería preguntarte, en este momento, ¿no? Post-COVID y con todo este mito de que ahora la plata no abunda y que para conseguir inversión sí o sí hay que ser rentable, con un PowerPoint ya no alcanza. ¿Qué hay de verdad en todo esto desde tu experiencia? ¿Cómo está el ecosistema hoy? Bueno, un gusto Fabio. Bueno, a ver,
todo depende, ¿verdad? Depende muchísimo. Yo creo que no es que la plata no abunda, es que creo que se quemó mucha plata en el 2021. Fíjate que es el año de mayor inversión, se invirtieron casi 16.000 millones de dólares en la TAM. Fue un año extraordinario para levantar capital. Entonces, no sé si sea un problema de que no abunda la plata. Sí, quizás hay algo de cierto en que con el Excel y el PowerPoint no alcanza. Eh, es una cuestión de, o sea, es también un poco entender la matemática del fondo, ¿sí? O sea, yo previo a la última ronda que abrimos, me iba al fondo y decía como, algo así como, boludo, tenés plata, me tenés que dar, es decir, tenés que ejecutar, y no es tan simple. Mucho de levantar capital pasa por, y esto es literalmente así, o sea, yo entro, ARCAP, ¿cuáles son los fondos asociados a ARCAP? Uno a uno, saco, entro a la página de cada uno, veo la tesis de inversión, veo desde qué ronda invierten y qué ticket. Entonces hago eso por ARCAP, por la BRUCAP, por la PCAP, por la MEXCAP, todas las asociaciones de capital privado. Y después veo el estado del fondo. Eso lo puedo ver en redes sociales, lo puedo ver en Twitter, puedo seguirle a los managing partners, a los general partners del fondo, a los analistas. Veo cómo está el fondo, si es el fondo 1, si es el fondo 2, si se está por cerrar el fondo. O sea, analizo todo eso y ahí digo, bueno, a ver, un fondo X de Colombia está cerrando el fondo o no tiene un fondo abierto, vale la pena hablar y quizás no, ¿verdad? Y después es muchísimo entender, ¿ya invirtió en algo semejante? Sí, no, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cómo le fue con eso? Inclusive puedes contactar con otros emprendedores a los que el fondo le invirtió. Entonces, después hacer, tomarse el tiempo. Yo cuando empiezo una llamada con un fondo, digamos, antes de entrar en contarle lo que yo hago, lógicamente tiene alguna introducción previa de algún mail o algo por el estilo, tiene el deck. Yo le pregunto al fondo genuinamente, a ver, contame, ¿hace cuánto está el fondo? ¿En qué invierten? ¿Por qué invierten en eso? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es su sweet spot? ¿Cómo me invierten? O sea, toda la radiografía del fondo, como ellos te están haciendo a vos le puedes hacer a ellos para ver si son un buen fit. Y dentro de lo que le estás consultando al fondo, es entender la matemática del fondo, que eso vos le puedes preguntar a ellos. Le puedes decir, bueno, vos levantaste fondo de X personas para devolverles. De cuánto es el fondo uno? ¿Cuál es tu ticket promedio de inversión y cuál es el retorno esperado? Para entender si es que lo que vos tenés funciona o no funciona con lo que ellos están haciendo. Porque al final, en el fondo, esto es matemática. Y en tanto y en cuanto la matemática les haga sentido, el fondo te va a poner plata, ¿verdad? En mi caso particular, mi problema más grande es el tamaño del mercado. Yo tengo 16.000 predios en toda la TAM deportivos, con lo cual la matemática del fondo, de un fondo en particular de Chicago, que me dice y me compartió después el resumen, dice que mi tamaño de mercado oscila a los 40 millones de dólares año. Entonces, eso es un tamaño de mercado muy chico. Yo agarrando típicamente 30% del tamaño total del mercado, es una compañía de 12 millones de dólares que es una buena compañía, sí. Ahora, ¿es una compañía invertible por un fondo? Y quizás no. Entonces depende un montón de eso. Perfecto, muchas gracias. Chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta que quiere exponer? Ya son los últimos minutos. No quiero... Yo aprovecho a sí, hacer otra si no, ¿cómo nadie no? pregunta. Tiene que ver con el I-18N, ¿no? Con la escalabilidad regional. ¿Hasta dónde seguir esperando una consolidación del país de origen? ¿Y cuándo es el momento exacto de empezar a regionalizar? Considerando que muchas veces como un marketplace no se necesita tanta inversión, ¿no? De estructura de recursos humanos, sino más bien de marketing, de posicionamiento y nada más. Bueno, esa es buena. Yo te diría, hoy lo más importante o el factor determinante para levantar capital y de hecho para crecer, porque en general, profitability over fundraising, ¿verdad? O sea, enfocarte en que el negocio sea rentable
antes de ir a pedir capital. Lo más importante es tener la empresa en números verdes, ¿verdad? Lo más rápido posible. Obviamente eso puede tomar años. A nosotros, de hecho, nos tomó 3 años y un par de meses, pero clave, profitability, estar en verde, en números verdes, pagar salarios a los fundadores, ¿verdad? Quizá no puedan vivir de eso, pero no es lo mismo hablarle a un fondo o a quien sea, o inclusive a vos mismo, o a los socios, o al board, diciendo, ¿sabes qué? Vivimos de esto, nos estamos pagando un sueldo de esto, porque eso te da otra energía, te motiva de otra forma, no es lo mismo. Entonces te diría, enfócate primero en eso. ¿Y cuándo escalar? Y mira, depende un montón del país. Por ejemplo, en Brasil no necesitan escalar. Colombia, Chile son mercados que se valían por sí mismos. Argentina mismo es un mercado que se valía por sí mismo, por el tamaño del mercado, ¿verdad? Yo vivo en Paraguay, yo tengo que ser self-aware de eso. Yo tengo que decir, estoy en un país de 7 millones de habitantes cuya atracción, aún alcanzando el 100%, que es bola, pero vamos a suponer, no alcanza. Entonces, yo que hice me expandí a Bolivia, ¿verdad? Y con todo respeto a los bolivianos y a los paraguayos, cuando yo fui a un fondo me dijeron, estás en Paraguay, un kiosquito, estás en Bolivia, otro kiosquito, entre los dos tenés un kiosco. Vení de vuelta cuando te expandas a un país como Colombia, como Chile, como Argentina. ¿Por qué no fuimos a Colombia? Porque en Argentina tenemos competencia y en Chile también. Entonces, yo me vi también tentado por la misma lógica de que el marketplace no necesita mucha inversión, pero eso es parcial. Bueno, en mi rubro particular fue parcialmente cierto porque eh, si bien necesitas quizás un vendedor que vaya y coloque el producto y pueda hacer pauta digital para llegar a la otra parte del marketplace, a la otra punta del marketplace, no es tan simple si uno no entiende, pues nosotros subestimamos lo mucho que entendemos la idiosincrasia local. Es decir, yo en mi ciudad entiendo del derecho y del revés, de pe a pa, pero de punta a punta, la lógica del funcionamiento y la mentalidad de las personas que me rodean. Ahora, es un error suponer que lo mismo va a ocurrir en otro país. Y te doy un ejemplo clarísimo. En Perú ya me acordé, a la reserva de cancha, al proceso de reserva de cancha le llaman pichanga. Entonces, vamos a pichanguear, dicen. Y si yo pauto reserva de cancha y no entiendo la idiosincrasia, estoy gastando plata al pedo. Entonces, hay que, si no, ideal que un founder vaya al país a donde te querés expandir y consuma la cultura, que es de hecho lo que a las más grandes startups de Latinoamérica les ha funcionado. Pero si no, tener un socio estratégico local que te pueda decir cómo, cuándo, dónde y en qué momento tenés que hablar para no gastar plata al pedo, porque si no, como yo, vas a gastar plata al pedo y vas a invertir un montón de recursos, personas, tiempo, abrir una sociedad, una cuenta bancaria y todo lo demás en un país que quizás no estaba listo para recibir el producto que vos estás vendiendo o que simplemente no entendió el producto que vos estabas vendiendo. Perfecto, Guille, gracias. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Guille, la verdad te agradezco muchísimo. Si alguien quiere preguntar, es el momento ahora, si no, cerramos para también ser puntuales y atenernos a los horarios que les compartimos. La verdad, para mí, Guille, es un placer haberte acompañado en este momento. Me parece que sos un emprendedor, un gran emprendedor, que digamos, sigue surfeando el mercado, sigue, como digo, también surfeando la ola y me alegra mucho que se estén expandiendo, la verdad, está buenísimo. Y bueno, esperemos que a todos los emprendedores que están acá les sirva tu experiencia, yo estoy segura que sí, y que puedan tomar cada una de las palabras que dijiste vos como para, no sé si no equivocarse, porque dentro el emprender lleva eso,
y tenemos que estar preparados. Lo más importante, y una de las cosas que dijiste que me parece que es fundamental, es darse cuenta lo más rápido posible y poder cambiar. Digo, porque equivocarnos vamos a equivocar, y de hecho, en la medida de lo posible, en estadios tempranos, equivoquémonos todo lo que nos tengamos que equivocar, lo más barato posible, y utilicemos esas equivocaciones, digamos, esos errores para hacer esos cambios y empezar a entrenar este músculo del cambio, ¿no? Del medir, cambiar, medir, cambiar. Y bueno, y eso me parece que está buenísimo, y ustedes lo hicieron. Sí, obvio. Lau, mira, nosotros, y aprovecho para contar mi experiencia, simplemente juntándonos con Lau un par o sea, sí, una vez cada 2 semanas y revisando los números, que también es algo muy tonto, pero hay que revisar los KPIs todo el tiempo. Logramos reducir los gastos de la empresa en casi 30% en un quarter, que es un montón, y incrementar los ingresos del primer quarter de este año con respecto al último quarter del año pasado, crecimos 20% haciendo ajustes del modelo de negocio. Entonces, el crecimiento va de los dos lados, de vender más, de ajustar, ajustar y de controlar los KPIs todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, también súper agradecido, Lau, gracias por tenerme en cuenta y yo siempre a las órdenes para lo que necesiten. Buenísimo, bueno, Guille, un placer, y bueno, como sabés, a disposición para lo que necesites. Hace mucho que cuando quieras nos juntamos y me muestran de nuevo los KPI, porque va a ser un placer verlos ahora. Dale, no, por favor, gracias a ustedes y que... Bueno, gracias a todos del otro lado también. Guille, ya compartimos tus redes, tus contactos, le dimos a los emprendedores todo. Este es un programa que está yendo Paraguay, Uruguay, Argentina. Un poco la idea es justamente consolidar estos 3 países y que sea un ecosistema lo más unido posible. Así que los emprendedores me encantaría que también puedan tener un peloteo con todas las startups paraguayas. Acá hay también startups de Paraguay, con lo cual me parece que es un excelente espacio y un lindo momento para consolidar. Así que gracias, Guille. No, por favor, gracias a todos. Estén súper bien. Gracias. Gracias, Chau, chau. Guille. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chau.